hermanos en la mira como a 5 jóvenes para prepararlos como predicadores, pastores, como el Señor los mueva. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, y quien más apunte, porque el llamamiento es uno y en el llamamiento no hay edades. No hay edades ni hay diferencia de sexo. Igual mujeres, hombres. Amén. Vamos a orar. Listo, joven. Yo de broma no les digo, esta es la prueba de la paciencia. Miren, no se enoja. Tienen que aguantar a su pastorcito. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a la iglesia? 16 años. ¿Y qué edad tienes? 44. Ya está viejo. No, llegó a los 16. Puestos de pie todos, por favor, para la oración. Padre, te damos las gracias por la alabanza y la adoración que nos has permitido. El Shema que se entonó, la oración de bendición. Y gracias por la palabra que das a nuestras vidas en este momento. Seamos sensibles, sea tu voz a nuestras almas y estemos en esa unidad y en la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice a tu siervo, guíale, dale esa guía tuya y en todo, Señor, hable lo que tú das a su corazón. Todo lo pedimos en tu nombre de Yahshua, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Amén. Así como está de pie, por favor, abra su escritura en el libro de Santiago al capítulo 4, verso 3. Amén. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 3. Dice de la siguiente manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar, dice, en vuestros deleites. Amén. Dice, pedís mal, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Puede tomar su lugar. El título de la enseñanza es la oración en la voluntad del Eterno, en la voluntad de Dios. Muchos de nosotros pues siempre nos hacemos la pregunta: ¿cómo orar? ¿Cómo dirigirnos al Eterno? ¿En qué forma para que nuestra oración sea eficaz, sea recibida y tengamos fruto en lo que nosotros hacemos? Claramente nosotros sabemos que si nosotros pedimos dentro de la voluntad del Eterno, pues vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros pedimos. Tenemos éxito garantizado. Pero cuando nosotros no pedimos dentro de la voluntad del Eterno o fuera de los planes del Eterno, pues también tenemos garantizado el fracaso, ¿verdad? Y también tenemos garantizado muchas otras cosas. Muchas de estas cosas, pues a nosotros nos vienen a la mente: cómo pedir, cómo acercarnos a Dios, cómo entrar dentro de sus planes, dentro de su voluntad. Tenemos que entender y tenemos que comprender que cada que nos acercamos nosotros al Eterno, estamos adentrándonos a su reino. Y la forma en la que nosotros vamos a poder conocer su voluntad y vamos a poder discernir realmente cuáles son los planes del Eterno es mientras más nosotros nos adentremos a su reino, conozcamos las intenciones de Él, su corazón, conozcamos sus pensamientos, sus sentimientos, la forma en que Él quiere que nosotros nos movamos en este mundo y en esta tierra. Hay que aprender a entrar dentro del propósito del Eterno, dentro de la voluntad del Eterno. La palabra del Eterno nos enseña y nos dice que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Para poder entrar a la presencia del Eterno y poder conocer su voluntad, lo primero que hay que hacer es despojarnos de todo peso que nos asedia.
Desafortunadamente vivimos en un mundo donde espiritualmente no nos ofrecen nada bueno, donde constantemente estamos siendo bombardeados por diferentes pensamientos, por diferentes acciones, por diferentes circunstancias que más allá de acercarnos a la presencia de Dios, nos invitan a alejarnos de la presencia de Dios, nos invitan a corromper nuestros ojos, nos invitan a corromper nuestros oídos, nos invitan a corromper nuestro corazón, a poner la mirada en las cosas del mundo, a ya no escuchar a través de la fe, sino a través de las noticias que se escuchan, lo malo, lo negativo, a que nuestro corazón se desvíe de esa solidez espiritual que tiene. Por eso la palabra nos invita a despojarnos, a quitar todos esos pesos que nos asedian y que no nos impiden entrar a esa relación íntima con el Creador y con ese plan perfecto que el Creador tiene para con nosotros. El Señor Yeshua claramente nos pone el ejemplo de cómo conocer la voluntad del Eterno. La palabra nos enseña y nos dice que Él por las mañanas se alejaba de todo lo que le distraía, de todas las cargas que podían venir durante todo el día. Buscaba un tiempo, buscaba un lugar de intimidad, de relación para con el Creador, donde solamente Él pudiera estar a solas, donde no hubiera una interrupción entre Él y el Creador, para poder discernir, para poder escuchar, para poder entender cuáles eran los planes que el Eterno tenía para su vida. Y dice la palabra que aún cuando terminaba su jornada, Él terminaba tan cansado de muchas cosas que hacía durante el día, de caminar, de enseñar, de hacer milagros, de orar por la gente, de hacer maravillas dentro del pueblo del Eterno. Pero aún así, Él buscaba esa relación antes de dormirse para tener esa intimidad con el Señor y conocer lo que iba a acontecer o conocer lo que tenía que hacer y entrar dentro de los planes del Señor. Él claramente expresó en muchas frases cuando Él decía: nada hago por mí mismo, todo lo que hago es lo que yo oí y lo que recibo del Padre. Lo que yo vi, lo que yo recibo. ¿Cómo lo podía recibir? A través de esa relación, de esa intimidad, a través de esa comunión, a través de tener esa unidad con el Eterno. Acabamos de mencionar la oración sagrada del pueblo de Israel y de nosotros como pueblo suyo. Uno somos contigo, Eterno. Hay que manifestar esa unidad a través del conocimiento de la oración. Muchas veces nos sentimos frustrados porque muchas de nuestras plegarias, muchas de nuestras oraciones no son escuchadas o no tienen una respuesta. Y claramente nos decepcionamos o muchas veces pensamos que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que Dios no nos escucha, porque esas oraciones no son respondidas en nuestra vida. Pero si realmente nosotros analizamos, dice que pedimos, y ahí está el secreto, en que pedimos mal. Muchas veces la oración no es respondida simplemente porque estamos pidiendo equivocadamente, porque no estamos pidiendo de acuerdo al diseño y al propósito del Eterno. Muchas veces lo que hace la falta de conocimiento de la palabra del Señor o la ignorancia dentro de la palabra del Señor es que nos equivoquemos en la forma de acercarnos delante del Creador. Muchas veces nos acercamos de una manera sin gratitud, muchas veces nos acercamos de una manera sin respeto al Creador, sin tener un respeto al Eterno, a su presencia, sin darle un tributo de adoración, de alabanza, de gratitud al Eterno y sin reconocer lo grande y lo maravilloso que Él es.
La palabra del Eterno dice que nos debemos acercar al Eterno con alabanza, confiadamente delante de Él, reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial, y como Padre Él nos va a escuchar, Él nos va a entender, Él nos va a ayudar en todas nuestras debilidades que nosotros tenemos, y tenemos que saber cómo acercarnos de Él. Para eso es necesario conocerle y conocer lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él tiene, lo que Él desea. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto, hermanos? Conociendo la palabra del Eterno, porque ahí está el pensamiento del Eterno para nuestra vida, ahí está la voluntad del Eterno para nuestra vida, ahí está el camino que el Eterno quiere que nosotros caminemos y la guía por la cual Él nos quiere orientar para que seamos triunfadores en esta vida y para que ahí nosotros encontremos la victoria, para que no andemos sufriendo de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de dolor en dolor, de pena en pena, sino por el contrario, conociendo cuál es la buena y agradable voluntad del Eterno. En la palabra del Eterno nosotros vamos a aprender cómo acercarnos a Él, cómo pedir, cómo acercarnos delante de Él. La palabra del Eterno tiene muchas llaves para que nosotros podamos abrir las diferentes puertas que se atraviesan en nuestras vidas, para romper todo tipo de atadura, todo tipo de prisión, todo tipo de cárcel, todo tipo de circunstancia que se atraviesa, para quebrantar todo tipo de enfermedad en nuestras vidas y poder pedir de acuerdo a la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno no es que nosotros seamos pobres, sino que nosotros seamos prosperados, pero la voluntad del Eterno, antes de ser prosperados, es que prospere nuestra alma, para que nosotros seamos ricos, no solamente físicamente, sino espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida. ¿A qué nos serviría tener una prosperidad económica, financiera, si nuestra alma iría a la destrucción, si nuestra alma iría al sufrimiento, al dolor? Como aquella frase que dice: con el dinero puedes comprar el mejor colchón, pero no puedes comprar el sueño. Con el dinero puedes comprar la mejor medicina, pero no puedes comprar la sanidad. Y con el dinero tal vez puedes hacer muchas cosas, pero las cosas más importantes no las puedes hacer. Por eso, dentro de los planes del Señor está primero la restauración del alma, la restauración de las emociones, de los sentimientos, la restauración de la voluntad para podernos acercar a ella. Pero tenemos que comprenderla a través de su palabra, a través del hecho grandioso que Él hizo y que dejó marcado a través de su palabra. Hay que pedirle al Señor dentro de la voluntad del Señor. Tal vez una oración sería: Señor, yo te ruego que me enseñes a prosperar y que enseñes a prosperar mi alma, Señor, dentro de la sabiduría, dentro del conocimiento y dentro de tu voluntad, Señor, en la verdad, para que yo pueda discernir cómo acercarme a ti, cómo ir delante de ti, cómo pedir en cada circunstancia, en cada situación, Señor. No quiero ser más un niño fluctuante, llevado por cualquier viento, Señor, o por cualquier estratagema, Señor, pidiendo de aquí para allá, haciendo de aquí para allá, Señor, y no teniendo resultado en las cosas que yo hago. Quiero caminar de acuerdo a tus planes, a tu voluntad, a tus principios, a tus deseos. La oración dentro de la voluntad del Eterno sería caminar dentro de sus principios, dentro de lo que las normas que Él marca y que Él nos da en la palabra que Él tiene preparada y que nos da a cada uno de nosotros. Hay que despojarnos de esa carnalidad que a veces nos inunda y que nos impide ver el reino de los cielos, que nos impide acercarnos al reino de los cielos,
atraer el reino de los cielos a nuestra vida. La oración modelo dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Para poder pedir dentro de la voluntad del Padre, hay que atraer el reino de los cielos a nosotros y vivir dentro del reino de los cielos. Estar presente en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro caminar, que ya no pertenecemos a este mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y cuando estamos en el reino de los cielos, podemos tocar el corazón del Eterno, podemos tocar los sentimientos del Eterno para que el Eterno nos escuche, para que el Eterno extienda su mano sobre nosotros y para que el Eterno se glorifique a través de nuestras vidas, caminando en la voluntad del Eterno como lo hacía nuestro Señor Yeshua. Otra de las cosas por las cuales a veces nosotros no captamos o no pedimos dentro de la voluntad del Eterno va ligada con lo que estoy diciendo. Es porque alrededor de nosotros se han formado muchas fortalezas que impiden que nosotros veamos con fe, con claridad, lo que el Señor tiene para nosotros. Fortalezas espirituales que se han endurecido dentro de nuestro corazón, que nos impide creer y que nos impide agradar al Eterno. Fortalezas que a veces nosotros mismos dejamos entrar a través de lo que nosotros escuchamos, a través de los diferentes medios de comunicación o a través de lo que nosotros experimentamos y vivimos, que se quedan ahí grabados en nuestra vida. Una vez oí un comentario que me llamó mucho la atención de un rabino, y él decía la importancia de cuidar los ojos y de cuidar la mente y muchas cosas, pero el comentario que él dijo es que cuando nosotros estamos en modo relajación o estamos relajados, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos disponemos a ver la televisión, a ver una película, a jugar un videojuego o infinidad de cosas, que estamos en modo pausa, por así decirlo, en modo de relajación, pues nuestra mente o nuestro espíritu deja penetrar todo, entran muchas cosas en nuestra vida sin ningún filtro, sin ningún stock, sin ninguna forma de pararlo, y todas esas cosas llegan a nuestro subconsciente, y en nuestro subconsciente operan ahí y se vuelven en nosotros una fortaleza, o se vuelven en nosotros un pensamiento, o se vuelven en nosotros una ideología sin darnos cuenta. Como por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una noticia y oímos acerca de que no hay trabajo, de que va a haber crisis, de que va a haber circunstancias difíciles, de que va a haber pobreza, en nuestro modo relajación, en nuestra mente y en nuestro pensamiento lo absorbe, y nos cuesta trabajo después orar y decir: Señor, yo voy a pedir por prosperidad. Aunque ciertamente oramos por prosperidad, pero ya ese pensamiento, como está siendo sembrado en nosotros, tuvo un efecto que fundó una fortaleza, y ya pedimos con una conciencia de que va a ser difícil. Ya pedimos con una conciencia de que va a ser duro, o ya pedimos creyendo que no se van a abrir las puertas, cuando la palabra del Eterno dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. A lo que me refiero es que muchas veces ya en nuestro subconsciente ya estamos programados con una circunstancia que a veces no creemos lo que dice la palabra del Eterno, y hay que derribar todos esos argumentos y todas esas fortalezas que se van oponiendo en la presencia del Eterno, que se van oponiendo ante la voluntad del Eterno. Por eso muchas veces no recibimos nosotros cuando pedimos dentro de la voluntad del Señor,
por todos estos aspectos que entran dentro de estas circunstancias. Y dice que pedimos mal, y al pedir mal, no recibimos. Es como la frase y el dicho que se dice: en el pedir está el dar. Cuando mi hija se acerca a mí y me dice: dame para un dulce, yo digo: momento, ¿con quién estás hablando? Y me dice: con mi papá. Pero hay veces que se acerca y me dice: papito lindo, papito chulo, ¿tendrás para un dulce? Y me cambia el corazón. ¿Y qué es lo que hago? Le doy. Delante del Eterno, con una actitud no correcta, sin respeto, sin amor, hasta a veces sin gozo, al ir a orar a la presencia del Señor. Todas estas son fortalezas que se han formado. Y también la Escritura dice que no recibimos porque pedimos para nuestros propios deleites, ¿verdad? Para gastarlo en nuestros propios deleites. Esto significa que a veces pedimos egoísticamente, solamente en un egoísmo. Un ejemplo de esto: hace algunos días recibí una llamada y me pidieron de favor orar por unos boletos para una rifa. Y yo pensé: orar por unos boletos para una rifa, ¿no sería mejor orar y decir: Señor, tengo tanto dinero, quiero invertirlo en algo, guíame tú, Señor, en qué invertirlo para que produzca y para que fructifique? Dame la sabiduría y la inteligencia, porque tú me dotas de la inteligencia y la sabiduría. Pon en mi mente, en mi corazón, dónde invertir este dinero para que fructifique. Pero muchas veces nosotros queremos las cosas fáciles, rápidas. Queremos que el Eterno mueva la varita mágica a través de nuestras oraciones y sean respondidas claramente. Esto a veces no es así. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que tenía propósitos y que oraba dentro de la voluntad de Dios, y que aún orando dentro de la voluntad de Dios tenían que perseverar y tenían que ir hacia adelante. El profeta Elías oraba para que lloviese, pero la intención de él no era solamente orar que lloviese. La intención de él era que reconocieran que había un Dios grande, que reconocieran que había un Dios poderoso, que reconocieran que había un Dios magnífico, que reconocieran que él pertenecía a Dios y que Dios lo respaldaba a él. Y él oraba, se humilló delante del Eterno, se arrodilló, se postró, buscó el rostro del Eterno y dice que le dijo a su sirviente: ve a ver qué ves. El sirviente dice que no veía nada, mas él seguía orando porque conocía la voluntad del Señor. Sabía que creía en un Dios poderoso, sabía que estaba pidiendo para que Dios se glorificara, para que Dios se exaltara. No estaba pidiendo algo egoísticamente, sino estaba pidiendo algo que iba a traer bendición a su vida. Y de esta manera nosotros tenemos que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Tenemos que pedir de acuerdo como el Señor se quiere manifestar en nuestras vidas, humillándonos delante de Él, reconociendo la grandeza del Todopoderoso en nuestras vidas. Tenemos que aprender a entrar dentro de la presencia del Eterno. Amén. Tenemos que lograr entrar a esa presencia del Eterno. Y dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros pidiéramos en oración al Padre, Él
nos lo daría si lo pedimos en el nombre del Señor Yeshua. Una clave para poder pedir dentro de la voluntad del Señor. Pedir al Padre, acercarnos al Padre en el nombre del Señor Yeshua y decirle: Señor, aquí estoy, delante de ti, Señor. Quiero adentrarme, Señor, en tu presencia. Quiero estar dentro de ti, Señor, conocerte más y más y saber lo que tú sientes, Señor, lo que tú tienes preparado para mí, lo que tú quieres para mi vida, y ir delante de su presencia del Eterno para poder llegar a tocar el corazón del Eterno. Vamos a leer el libro de Judas, el verso 20. Si alguien lo tiene y le gusta leer, por favor. Libro de Judas, verso 20. Amén, dice la palabra de Dios, para la gloria y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice: pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pedir dentro de la voluntad del Eterno es edificarnos. ¿En dónde? Dice: nuestra santísima fe. Ese es el primer paso para pedir dentro de la voluntad del Eterno. ¿Qué es edificar? Edificar es cimentar, estar sólido, estar firme. Yo siempre digo que cuando nosotros estamos edificados, puedo poner un ejemplo como una palmera. La palmera lo que hace es que van sus raíces hacia abajo y mientras más profundas vayan y mientras más hacia abajo estén, más fuerza tienen, porque tienen más solidez. Y aún vengan los vientos, aún vengan los ciclones o las tormentas, no lo van a derribar. Cuando nosotros nos edificamos en la fe, es estar dentro del conocimiento de la palabra del Eterno. La palabra del Eterno dice: si guardan mis mandamientos y mi palabra, pidan todo lo que quieran y yo lo haré. Pero dice: si guardan mis mandamientos, si guardan mis palabras, pidan todo lo que quieran y yo lo haré. Entonces, edificados quiere decir conocer los mandamientos, conocer la palabra del Señor, discernir en el entendimiento de nuestra fe lo que la palabra del Eterno tiene preparado para nosotros. La Biblia habla que en este mundo nosotros íbamos a tener problemas y conflictos, y hemos visto problemas que han venido en esta última época, la famosa pandemia, la famosa crisis mundial, lo que se está viviendo. Pero también la palabra y el versículo dice: confíen en mí, yo he vencido este mundo. Cuando nosotros estamos edificados en la fe y pedimos dentro de la voluntad del Señor, sabemos que van a venir diferentes circunstancias y diferentes luchas, diferentes pruebas, pero nada de eso nos va a mover y nada de eso nos va a derribar, porque estamos firmes en el conocimiento de la verdad y estamos firmes dentro de los planes del Señor. Cuando uno conoce el plan perfecto del Eterno, no es movido, no es removido, sus ideales no son traicionados,
sino que sigue firme, sigue caminando hacia adelante y sigue con la misma esperanza y con la misma fortaleza y con la misma fe de que las cosas se van a componer, que las cosas van a ser bien, de que las cosas van a dar resultado en todas las cosas que emprenda y se haga. Cuando nosotros estamos cimentados y edificados en la palabra del Señor, podemos ir avanzando hacia adelante. No importa lo que alrededor de nosotros esté sucediendo, porque tenemos la fe y la confianza que cada vez que nosotros hablamos con el Eterno, Él nos escucha. Porque tenemos la fe y la confianza que su mano va delante de nosotros y nos va abriendo camino. Porque tenemos la confianza, como está escrito, que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece. Y que no habrá peste, ni mortandad, ni saeta que vuele de día y de noche que nos destruya. Tal vez podamos recibir algunos rasguños, tal vez podamos a lo mejor cansarnos, fatigarnos durante el camino, pero no derrotados, pero no fracasados, pero no destruidos, pero no aniquilados, porque tenemos la seguridad y la confianza de que el eterno Dios está con nosotros, de que Él nos fortalece, de que Él nos guía, de que cuando nos acercamos a Él confiadamente, Él nos renueva, nos capacita, nos dirija, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre todo nuestro ser. En el libro de Zacarías dice que el pueblo estaba ahí, estaban invocando a Dios y el Señor los escuchó. Y dice que el Eterno abrió el entendimiento, abrió el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo. Les dio entendimiento, les dio esa capacidad de inteligencia y los capacitó. Así también cuando nosotros nos acercamos al Eterno, edificados en la fe, edificados y cimentados en la palabra del Eterno, el Eterno abre nuestro entendimiento, abre nuestra capacidad, nos da la revelación, la guía, nos da la orientación, nos da la fortaleza en medio de la debilidad y nos da la victoria en todas las circunstancias que nosotros atravesamos y vivimos, porque Él nos guía, porque Él nos ilustra, porque Él nos orienta, porque Él nos da la visión de todas las cosas que hace. Recuerdo una vez, hace muchos años atrás, vino un hombre de Colombia y daba testimonio de cómo él había llegado a prosperar dentro de su economía. Y este hombre, en el testimonio que él dio, él dijo que él era un hombre rico, pero antes de conocer a Dios era un hombre rico, pero después perdió todo y se quedó extremadamente en la pobreza. Y él sufría mucho y se lamentaba mucho y se quejaba mucho porque, pues dice, ¿cómo tenía tanta riqueza y cómo se perdió esa riqueza? El hecho es que dentro de toda esa queja, levanta los ojos hacia el cielo y empieza a orar. Y empieza a pedirle a Dios una revelación, así dice él, dame una revelación donde yo pueda prosperar, donde pueda alimentar a mi familia, donde pueda yo tener riqueza, donde yo pueda también servirte. Y dice que va de su pueblo a la capital. Y sentado en una banca, después de ir y pedir en varios lugares trabajo, con una frustración de que pedía y pedía y pedía y pedía y pedía y pedía a Dios y no recibía, dice que se sienta a llorar en una banca y empieza a orar: Señor, te ruego que abras mi entendimiento y me des una revelación donde yo pueda prosperar y donde pueda prosperar mi familia
y donde yo pueda prosperar para tu obra. Dame una revelación, Señor, donde yo pueda prosperar en todas las áreas. Y dice que levanta la mirada y ve un anuncio panorámico y siente que es la revelación. Este hombre no sabe hacer anuncios panorámicos ni nada, pero va a Walmart y le dice que él puede hacer sus anuncios panorámicos. Y le preguntan cuando lo entrevistan si él tiene la sabiduría para hacer, si él estudió mercadotecnia y todas esas cosas para hacer anuncios. Y este hombre agarra y le dice que no. Y le dice, ¿cómo quieres que yo te dé trabajo? ¿Y cómo quieres que yo te dé eso? Y este hombre le dice, yo oré a Dios dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad del Señor Él me enseñó este anuncio panorámico. Yo le voy a hacer los mejores anuncios panorámicos, porque yo no los voy a hacer con mi sabiduría. Yo los voy a hacer con la sabiduría de Dios. Voy a escuchar la voz de Dios y voy a diseñar conforme al diseño que Dios me vaya dando para poder darle los mejores anuncios panorámicos. El hecho es que lo convence, le da una oportunidad. Este hombre le dice, Señor, tú me diste esta revelación, tú me enseñaste, yo te pedí, dentro de tu voluntad está que yo prospere, dentro de tu voluntad está que yo sea próspero, Señor. Dame la capacidad para diseñar y para organizar. Y empieza a diseñar los anuncios y empieza a prosperar y empieza a crear los mejores anuncios en todo Colombia. ¿Sabe por qué? Porque se atrevió a tocar el corazón de Dios, se atrevió a creer y pidió en la fe que él tenía, sin obstáculos, sin barreras, sin cargas. Habiéndose despojado de todo eso, Señor, abre mis ojos para entender cuál es tu voluntad. Abre mis ojos para entender cuál es tu propósito. Señor, abre mis ojos para discernir cuál es tu plan perfecto, Señor. Ya no quiero caminar más en el mío. Ya me cansé de pedir y pedir y pedir y pedir y fracasar. Ahora quiero conquistar en el pedir. Ahora quiero entrar dentro de tus planes, de tu voluntad. Y a lo más sencillo, cuando él alzó los ojos y vio ese panorámico y entendió, él siguió caminando dentro de ese plan. Tal vez cuando le dijeron, es que tú no sabes, tú no tienes estudios, es que tú no tienes la carrera, él pudo haber pensado, tiene razón, me equivoqué, esta no es la voluntad de Dios. Pero él creyó en lo que Dios iba a hacer en su vida y dijo, no lo sé, pero tengo a Dios, conozco a Dios, creo en Dios y ahora estoy viviendo para Dios, que voy a hacer los mejores anuncios, porque los voy a hacer dentro de los planes de la sabiduría de Dios. Eso es edificados en la voluntad del Señor. ¿En qué estamos edificando nuestras oraciones? ¿En lo que nosotros vemos en el mundo? ¿En lo que nosotros escuchamos de los vecinos? ¿En lo que viene alrededor de nosotros?
Y dice la segunda frase de este verso: orando siempre en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu no significa hablar en lenguas, como nosotros pensamos. Orar en el Espíritu para mí significa dentro de los deseos de Dios, tomando lo espiritual del reino de Dios y del deseo de Dios que Él tiene preparado para nuestras vidas, para adentrarnos a orar dentro de la voluntad del Señor. Orar en el Espíritu significa poner el oído atento a lo que el Espíritu del Señor quiere decir. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que los apóstoles hacían oración y el Espíritu Santo habló diciendo: aparten a Saulo y a Bernabé. Tenían sus oídos afinados para lo que el Espíritu quería, porque estaban orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Me acuerdo de aquella frase en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pedro estaba en la prisión y dice que la iglesia hacía oración fervientemente sin cesar para que la puerta de la cárcel fuese abierta. ¿Y qué podríamos decir de muchos testimonios que habla la Escritura acerca de orar en el Espíritu? Pero para eso tenemos que tener una comunión con Él. Y la palabra en el primer libro a los Corintios, al capítulo 2, verso 9 y 10, dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Y dice que todas estas cosas a nosotros nos fueron reveladas por el Espíritu. Hay cosas que Dios preparó para nosotros y que Dios puso para que nosotros entendiésemos cuál es la voluntad y poder adentrarnos en esa vida espiritual y poder llegar a entender cuál es la voluntad del Eterno para traer esa voluntad y caminar con esos principios y orar con esos principios dentro de la voluntad del Eterno. Dice que nosotros le conocemos porque el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios. ¿Cómo es esto? El Señor Yahshua dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría un consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, pero nosotros sí. Nosotros sí le conocemos, hermanos, porque vive y mora dentro de nosotros. Orar en el Espíritu es apoyarse en la presencia del Espíritu para conocer y discernir la voluntad de Dios y orar conforme a la voluntad del Eterno. Y dice qué cosa que ojo no vio. El ojo significa lo que hay alrededor de nosotros, los placeres de este mundo, porque con los ojos vemos lo que hay en este mundo. Y dice cosa que ojo no vio. El ojo nada más discierne lo mundano, por así decirlo. Pero cuando nos metemos a orar en el Espíritu y en la voluntad de Dios, nuestros ojos van a ver más allá de lo mundano, más allá de lo terrenal. Van a empezar a ver la voluntad del Señor, se van a llenar de la luz del Señor, se van a llenar del reflejo del Señor, se van a llenar de la gloria del Señor, se van a llenar del reino, del eterno del Señor, y vamos a poder ver con otra fe, con una confianza, con una seguridad. Vamos a ver y caminar en el propósito de Dios. Porque nuestro ojo ya no está viendo carnalmente, nuestro ojo ya no está viendo la situación alrededor, sino ya está viendo dentro de los planes de Dios, dentro de la voluntad del Eterno.
Y dice que oído no oyó. El oído significa el equilibrio. Los chismes, ¿qué es lo que hacen en nuestra vida? Nos desequilibran, nos rompen el ritmo. Vamos nosotros muy confiados, vamos a ver a una persona y nos dicen un chisme de esa persona, y ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un stop, nos desequilibra. La oración dentro de la voluntad del Señor es hacer oraciones equilibradas. ¿Qué quiere decir oraciones equilibradas? No vamos a pedir por una mansión cuando todavía no sabemos cuidar la casa que Dios nos dio. Tenemos que ir de gloria en gloria. Ese es el equilibrio. Me tracé una meta, llegué a esta meta, ahora me trazo una más grande. Llegué a esa más grande, ahora voy por una más grande. Y me llegué a esa grande, ahora voy por una más grande. Pero no puedo ir de aquí a la más grande. Sin ese equilibrio de la palabra del Señor. Sin esa fe sólida que quebrante. El equilibrio nos lo da la palabra del Eterno, porque la palabra dice que la fe viene del oír, y del oír la palabra del Señor. Pedir en la voluntad del Señor es escuchar la palabra del Señor, orar la palabra del Señor una vez que la escucho, para que esa palabra se haga fuerza en mi vida. Y voy a empezar a escuchar la voz de Dios. No chismes, no mentiras, no engaños, no confusiones, pero sí verdades. Verdades que tienen fundamento en una realidad espiritual. Y todo esto lo trae el Espíritu, dice, a nuestras vidas. Y todo esto se mueve por el Espíritu en nuestras vidas, de tal manera que nosotros vamos a adentrarnos en la voluntad del Señor. Y dice que no han subido en el corazón del hombre. ¿Sabe lo que significa el corazón? La vida, pero también significa la estabilidad espiritual. Que nuestra estabilidad espiritual no sea movida, que no se postren ídolos, se pongan ídolos en nuestro corazón, que no nos afanemos por otras cosas que no sea nuestro Dios, que no sea el agradar al Eterno, que no sea el hacer la voluntad del Eterno. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo con amor y lo hacemos para Dios, estamos honrando a Dios y no se está postrando un ídolo o no se está poniendo un ídolo en nuestras vidas. Tenemos una estabilidad. El Eterno quiere llegar a nuestro corazón donde emana la vida, para que al fluir su voluntad, la vida pueda correr por nosotros, pueda fluir su presencia divina, su esencia divina, y pueda fortalecer cada parte de nuestros órganos, de nuestros miembros, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. No hay que dejar que el egoísmo, no hay que dejar que la vanagloria, no hay que dejar que el orgullo, no hay que dejar que el rencor y otras cosas se postren o se metan dentro de nuestro corazón y nos interrumpan discernir cuál es la voluntad del Eterno. Muchas veces cuando algo no nos parece, hay soberbia en nuestro corazón y decimos ya no voy, ya no lo hago, para que vea lo que se siente o para que se le quite.
y nos salimos dentro de la voluntad del Eterno y dentro de los planes del Eterno. Por eso es que no podemos orar dentro de la voluntad del Eterno. Pero dice que todas estas cosas nosotros las tenemos por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo más profundo del corazón de Dios. ¿Quién nos va a enseñar a orar dentro de la voluntad del Señor? Aquel que le conoce, aquel que escudriña lo más secreto, que va hasta ante lo más profundo del corazón del Eterno y que lo trae a nuestras vidas. Porque más adelante, ahí mismo en el libro de Corintios, en el capítulo 2, dice que nosotros no recibimos el espíritu del mundo para estar en esclavitud, sino que recibimos el espíritu que proviene de Dios. Aquella misma esencia divina que nació del corazón de Dios, aquella esencia divina que descendió del cielo para que nosotros tuviésemos una relación. El que prometió el Mesías, que dijo: Él es el consolador, el maestro, el guía, el intercesor, el que está a nuestro lado, el que nos recuerda, el que nos enseña, el que nos orienta. El que va a transformar nuestra mirada, nuestros oídos, nuestro corazón, y lo va a cambiar de acuerdo al corazón, a la mirada, a los pensamientos, a los oídos del Eterno. Cuando nosotros dejamos penetrar esa presencia divina en nuestras vidas, cuando pedimos de acuerdo, ya no a nosotros mismos, sino de acuerdo a la edificación de la fe que tenemos en el Señor. Porque muchas veces decimos: ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si vivimos como decimos, que ya no vivimos nosotros, eliminemos la forma de pedir equivocadamente y adentrémonos a la forma del Mashiach. Pongámonos en la forma del Mashiach, a pedir dentro de los planes y de los propósitos de la voluntad del Señor, por el Espíritu, en el Espíritu, que escudriña lo más profundo del corazón del Eterno. Él es nuestro amigo. Si nosotros nos arrodillamos delante del Eterno y pedimos la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad, Él va a venir y nos va a ayudar. Si le decimos: ve y conoce lo más profundo del corazón del Eterno, para que lo traigas a mi vida y pueda entender y comprender cuál es el plan perfecto que Él tiene para mí, y pedir y caminar de acuerdo a ese plan, el Espíritu Santo va a ir y lo va a hacer. Porque Él dice que está ansioso, está deseoso. Él anda alrededor de nosotros, buscando tener esa relación para con nosotros, para que nosotros podamos vivir y pedir dentro de la voluntad del Señor. Y Gálatas 5:16 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos conforme al Espíritu. Si pedimos conforme a la voluntad del Señor en el Espíritu, recibiremos conforme a la voluntad del Señor. Pero si no pedimos conforme a la voluntad del Señor, no recibiremos conforme a la voluntad del Señor. Digo pues, andar en el Espíritu, dice, y no satisfajáis los deseos de la carne. Pedir en la voluntad
de Dios es buscar tener esa intimidad con el Espíritu de Dios y renunciar a las pasiones que alrededor de nosotros se mueven. En este mundo hay muchas tentaciones. Hay muchas cañas, por así decirlo, con muchos gusanitos que son anzuelos, esperando a que nosotros mordamos ese anzuelo. Pero si nos apegamos a la palabra del Señor, no vamos a caer en las trampas del enemigo y no vamos a caer en los placeres de este mundo, sino vamos a ser dirigidos por la voluntad del Eterno. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Repita conmigo: Padre, te damos las gracias por este día maravilloso en el cual sentimos tu presencia. Te agradecemos de corazón el que tú estés con nosotros, el que nos escuches y atiendas nuestra oración. Muchas gracias. En esta tarde te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender tu voluntad en nuestras vidas para pedir de acuerdo a ella. Es verdad que muchas veces pedimos y no recibimos, porque ciertamente he pedido mal, pero ya no quiero hacerlo. Quiero pedir de acuerdo a tu voluntad, en tu propósito, en el gozo tuyo, y recibir cada vez más y más de tu reino. Al pedir, quiero adentrarme en tu reino y llegar al propósito divino de tu gracia y misericordia, por los méritos de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.